Muy buenas tardes, mis hermanos. En este momento quisiera iniciar con ustedes el estudio de un tema muy importante y bastante desconocido para muchos dentro del mundo adventista. Y es el estudio que tiene que ver con la teología de la última generación. Sí, lo he titulado así, la teología de la última generación. La teología de la última generación es un sistema de creencias basadas en la superación o en la victoria de la última generación de seres humanos que compondrán el pueblo remanente de Dios en una carne humana caída sobre la tentación y el pecado a través de la gracia habilitadora de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, la cual, en colaboración con Cristo y siguiendo el modelo humano dejado por Cristo hace 2000 años atrás, cuando vino a esta tierra encarnándose y viviendo durante 33 años y medio, y especialmente durante sus 3 años y medio de ministerio, en esa misma condición, Él dejó un patrón, Él dejó un modelo a seguir, a imitar por su pueblo. Entonces, esta generación vindicará en colaboración con Cristo finalmente el carácter de Dios ante el universo. Y a su vez, esta generación, esta última generación, no es otra que la que van a componer la compañía de los 144,000 ungidos mencionados allí en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis y en el capítulo 14. Ahora bien, mis hermanos, esta creencia, es decir, los que creemos en la teología de la última generación, es histórica, es de carácter histórico y es sostenida por muchos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy en día. Y cada día, cada momento más que pasa, en la medida que vamos avanzando en los años, un mayor número de miembros de la Iglesia están aceptando realmente esta enseñanza, que ha sido ocultada, que ha sido tapada y que no ha sido promocionada. Y eso es lamentable. Quien hizo de esta creencia, de esta teología, una doctrina sistemática fue el pastor Andreasen, aunque él solo la sacó de los escritos de Elena de White, donde está pero bien marcada, y especialmente en el libro El conflicto de los siglos, en los capítulos finales. Los que firmemente creemos en esa doctrina o enseñanza que sin duda está presente en la Biblia y los escritos de Elena de White, y entre los cuales me incluyo yo, que la creo 100%, afirmamos que la perfección del carácter cristiano se puede lograr mediante un pueblo santificado en la última generación de la historia de esta tierra, del remanente de Dios, antes de la segunda venida de Cristo al mundo, y el cual madura para la cosecha final con el derramamiento de la lluvia tardía, y se cumplirá la fiesta de los tabernáculos en ese momento, en cuanto a su acontecimiento y el tiempo preanunciado por Dios a su pueblo histórico a través de Moisés hace poco más de 3500 años atrás en el monte Sinaí, y que está registrado allí en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, que habían 7 sábados anuales y 7 fiestas ceremoniales que se debían celebrar partiendo con la Pascua del 14 de Nisan, pero hasta el presente, de esas 7 fiestas, 6 se han cumplido en cuanto a su acontecimiento y tiempo anunciado en el ritual simbólico con total exactitud, y la que resta por cumplirse es la 7ª fiesta, que es la de los tabernáculos, que es el de la cosecha, y esa cosecha cuando madure estará lista para la siega, que sucede en el momento de la segunda venida de Cristo, y está anunciado allí en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 14, donde se puede ver allí al final del mensaje de los 3 ángeles, que se ve, dice, que al Hijo del Hombre, a Cristo, con una corona de oro en su cabeza y una hoja aguda en su mano, y se oye al 4º ángel anunciar, un ángel que sigue al 3º, que meta su hoz y ciegue la tierra, porque la hora de la siega ha llegado. Y este ángel es el 4º ángel, que continúa al mensaje de los 3 ángeles. Ahora bien, mis hermanos, esta última generación, la cual logra estar sin mancha, logra estar sin arruga ni cosa semejante delante del trono de Dios, siguiendo el modelo de Jesús, se describe en el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, sin dudas. Y debo explicarles a ustedes
que en esta teología o en la teología adventista habrá un tiempo final en el cual habrá un pueblo remanente final de creyentes que son fieles a Dios, y se predice que será manifestado poco antes de la segunda venida de Cristo Jesús a este pueblo a la tierra, que son aquellos mencionados en Apocalipsis capítulo 14 versículo 12, que dan el mensaje de los 3 ángeles al mundo. Aquí está la perseverancia de los santos. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta creencia, mis hermanos, pertenece al adventismo histórico, sin dudas, como les decía al principio de este estudio, y la cual fue volteada por una nueva teología evangélica a mediados del siglo pasado, del siglo XX, tras las conversaciones sostenidas con los líderes prominentes del mundo evangélico, y que provocó una transigencia de algunos de los fundamentos doctrinales de la fe histórica de nuestro movimiento adventista, que fueron sacadas a la luz pública en el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina, o por sus siglas en inglés conocido, QOD. Pero ese libro, el título largo de él es ese: Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina. Entonces, esta nueva teología provocó el inicio de un cisma, de una división en el seno de nuestra organización desde la segunda mitad del siglo XX, es decir, entre el año 55 y el año 57, y a su vez ha sido la principal originadora de la disidencia y del separatismo hasta la fecha dentro de la fila del adventismo del séptimo día. Sí, esa es la clave de la división y de la disidencia, del separatismo y del cisma que ha sucedido dentro del seno de nuestra iglesia. Este adventismo histórico enseña que Jesucristo no solo fue el sustituto, que no solo fue nuestro sustituto, sino que también fue nuestro ejemplo o nuestro modelo a imitar, nuestro modelo a seguir. Y también esta teología de la última generación del adventismo histórico enseña que nosotros, los cristianos, en este caso, a través del proceso de la santificación, tenemos la posibilidad de desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida, perfectamente reproducido en cada uno de nosotros, a través de la gracia habilitadora del Espíritu Santo. Pero esta última generación, o este último remanente final de creyentes que ha de componer los 144.000 ungidos que menciona Apocalipsis capítulo 14 y Apocalipsis capítulo 7, como les decía anteriormente, como pueblo fiel de Dios, cesará de pecar antes del cierre del tiempo de la gracia y antes de que el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación final comience, según lo dice Daniel capítulo 12 versículo 1, que dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, que es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual jamás ha habido que existe nación sobre la tierra, ni lo habrá. En ese momento, Cristo va a pronunciar la sentencia que se describe allí en el libro de Apocalipsis 22, 11. Un texto que también sé que muchos se saben de memoria, pero se los voy a leer. Apocalipsis 22, 11. Cristo pronuncia esa sentencia que está descrita allí en ese momento, cuando se acaba el tiempo de gracia y da inicio el tiempo de angustia o la gran tribulación final. Dice allí Apocalipsis 22, 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Mis hermanos, esto se espera de ese pueblo justo antes de la segunda venida de Jesucristo al mundo. Pero el cierre de la gracia y el cierre de la oportunidad para nuestra raza humana se ha retrasado por el pecado y la incredulidad de la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia que comenzó o que se formó desde el año 1844 hasta la fecha, de las 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. La Odisea, que la Odisea significa pueblo del juicio o pueblo del fallo judicial. Ahora bien, pero esta se puede acelerar, la segunda venida de Cristo, en este caso estoy hablando, a través de una consistencia, de una vida santa, de una constante en la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios por el poder capacitador de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, para que Cristo pueda venir por segunda ocasión a esta tierra. Al final del tiempo, habrá un pueblo cristiano
que yo creo que está en formación ya. Ese pueblo remanente que será fiel a Dios en guardar todos sus 10 mandamientos, que incluyen el descanso del séptimo día de la semana o el sábado, y que son santificados de manera progresiva y luego se sella como santo y justo antes de la segunda venida de Cristo al mundo, para comenzar a vivir las escenas finales del tiempo de angustia o gran tribulación durante el periodo de las plagas postreras, que estarán sin intercesor durante ese tiempo, porque ya Cristo habrá abandonado el santuario, habrá culminado la purificación del santuario celestial y habrá abandonado el santuario, y va a comenzar el peor tiempo que jamás ha existido en la historia de la humanidad, el tiempo de angustia de Jacob o el tiempo de la gran tribulación, y el pueblo de Dios tendrá que estar ese tiempo sin intercesor. Por eso que el que no haya sido perdonado, el que no haya logrado la victoria sobre el pecado, estará perdido y va a recibir las plagas postreras. La teología de la última generación, mis hermanos, se basa en esta creencia, enseñando que es posible que esta última generación de los creyentes cristianos, este último remanente de la última generación, puedan lograr vencer en Cristo Jesús sobre la tentación y el pecado, así como Cristo venció, como lo dice Apocalipsis capítulo 3, el versículo 21, y alcanzar un estado de perfección moral y espiritual. Esta es una enseñanza fundamental para aquellos que nos adherimos al adventismo histórico. Este logro de la perfección del carácter cristiano, mis hermanos, en una naturaleza humana caída, tiene importantes implicaciones escatológicas. Y cuando digo escatológica me estoy refiriendo a los eventos del fin. Para los que no entienden el significado de la palabra escatología, escatología es todo aquello que estudia los eventos finales, los eventos del fin. Ahora bien, esta generación final va a colaborar con Cristo a fin de resolver las cuestiones principales en el gran conflicto de los siglos sobre el carácter de Dios y su ley y gobierno, que fueron puestos en tela de juicio por Lucifer, quien se convirtió en Satanás, acusando a Dios de que era un tirano, que era un injusto, que no era un Dios de amor. Entonces nosotros, los defensores de esta teología de la última generación, lo vemos no como un nuevo sistema de creencias, sino como formando una extensión o desarrollo de las creencias adventistas del séptimo día en el pueblo remanente, trasladándolo a su conclusión lógica. La teología de la última generación, mis hermanos, se ve mejor en función de la evolución histórico-doctrinal de la Iglesia Adventista del séptimo día. Los adventistas del séptimo día hemos tenido 4 declaraciones generalmente reconocidas de la creencia. Y esas fueron en el año 1872, en el año 1931, en el año 1980 y en el año 2005. Pero las declaraciones primeras de creencia de los años 1872 y del año 1931 se prepararon para su uso a nivel informativo, para que los que están fuera del movimiento adventista, que desean entender lo que entendemos escatológicamente, como adventistas históricos lo pudieran entender. Debemos entender que la teología adventista de la última generación hace énfasis en la santificación y enseña la posibilidad de la perfección moral y espiritual en esta vida de carne humana caída que poseemos, logrando la victoria sobre la tentación y el pecado en el poder de Dios, en el poder capacitador y habilitador de Dios, de su gracia capacitadora y habilitadora. Ahora bien, mis hermanos, los adventistas del séptimo día creen que los acontecimientos en el tiempo final demuestran que Dios, en su misericordia, ha previsto un plan de salvación que viene cuando Cristo venga, o cuando Cristo regrese, y valga la redundancia, para llevar a sus santos al cielo en la segunda venida, y el juicio viene sobre los malvados. En los últimos días, mis hermanos, Dios simplemente reconoce la decisión libre y final que sus seres creados han hecho, y Él permite a la justicia para los que siguen al mundo, y da vida eterna a los que al final son sellados de Dios. Los adventistas del séptimo día enseñamos que Jesucristo, no solo fue el sustituto, no solo fue nuestro sustituto, sino que también Él fue nuestro ejemplo, nuestro modelo. Fue el modelo y ejemplo para el hombre, para el ser humano, para nosotros,
y que los cristianos, a través del proceso de la santificación, el carácter de Cristo se reproduce perfectamente en el pueblo cristiano de Dios, a través del poder de la transformación del Espíritu Santo que permite vencer el pecado. Los adventistas históricos enseñamos que los que venzan el pecado en el momento final serán parte del remanente triunfante de Dios que compondrá los 144,000. Nosotros creemos y sostenemos que cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, la justicia imputada de Cristo otorga el perdón completo para todas nuestras transgresiones en nuestra vida pasada, mis hermanos. A continuación, la justicia impartida de un Cristo vivo en el corazón renovado por medio de la fe de Jesús le dará al creyente la victoria contra el pecado dominante y así va a evitar, por el poder del Espíritu Santo en su gracia habilitadora y sostenedora, vencer sobre los actos de pecado, ya sean de pensamientos, palabra o acción. Ahora bien, les quiero decir que los adventistas del séptimo día que sostenemos esta creencia teológica de la última generación, esta creencia teológica y escatológica del remanente de la última generación, sabemos no solo que Cristo es nuestro modelo, como les decía, y nuestro ejemplo a imitar, sino que Él nos muestra el camino para vencer la tentación y el pecado con una manifestación del carácter perfecto y justo de Cristo en nuestras vidas. Nosotros, y digo nosotros, me estoy incluyendo yo, porque lo creo 100%, quienes somos los defensores de la teología de la última generación, presente en la Biblia y presente en los escritos de Elena de White, creemos que los santos de Dios de los tiempos finales van a poder superar con el poder del Espíritu Santo las tentaciones y dejarán de pecar antes del cierre del tiempo de gracia y antes de que se inicie el tiempo de angustia o tribulación final, justo antes de la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, los defensores de la teología de la última generación enseñamos que el cierre del tiempo de gracia, el cierre de la gracia humana, se ha retrasado por el pecado y la incredulidad en la iglesia de la Odisea, pero se puede acelerar a través de una vida consistente, de una vida santa, a través de la gracia habilitadora y sostenedora del Espíritu Santo, mediante la crucifixión del yo, en una constante de obediencia a la voluntad divina, a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Esto solo se puede lograr en Cristo, mis hermanos, y tenemos que entenderlo bien, por el poder capacitador de Dios, a través del poder del Espíritu Santo en Cristo y no de otra manera. Nosotros, los adventistas históricos, consideramos al libro El conflicto de los siglos de ser la obra más importante escrita por Elena de White, y ella misma lo consideraba así. Ella lo consideró y lo escribió, que su obra más importante fue El conflicto de los siglos por encima de todo lo demás que ella escribió, y así lo creo yo. Además, de las grandes editoriales adventistas, el libro también ha sido impreso y distribuido por diversas iniciativas independientes a lo largo y ancho del mundo a través de los años, y a veces bajo otros títulos diferentes. El conflicto de los siglos, mis hermanos, tiene la siguiente cita sobre la importancia de la perfección del carácter, y se las quiero compartir, y la tengo aquí anotada, sobre la perfección del carácter cristiano de los que estarán entre el remanente al final, mientras Cristo intercede aún en el lugar santísimo. Y esa cita dice así: el tiempo de angustia, cual nunca fue, se iniciará pronto sobre nosotros, y se necesita una experiencia que ahora no poseemos, y que muchos son demasiado indolentes para obtenerla. Es a menudo el caso de que problemas es mayor en provisión que en la realidad. Pero este no es el caso en la crisis que nos ocupa. La imaginación más fecunda no alcanza la magnitud de la prueba. En ese momento de la prueba, cada alma deberá sostenerse por sí ante Dios. Dice así: aunque Noé, Daniel y Job estaban en la tierra o estén en la tierra, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarán ni a hijo ni a hija. Se librarían solamente ellos, sus propias almas, por su justicia. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de ser perfectos en Cristo. Ni siquiera por un pensamiento nuestro Salvador pudo ser inducido a ceder al poder de la tentación. Esta es la condición en que debe encontrarse quienes estarán en el tiempo de angustia. Está en El conflicto de los siglos, en la página 622 y 623. Mis hermanos,
La urgencia de alcanzar la perfección viene del conocimiento de que el remanente, de que el pueblo remanente de Dios de la última generación debe vivir perfectamente durante el tiempo de angustia. Al final, para demostrar ante todo el universo racional, creado por Dios, que los seres humanos caídos pueden guardar la ley de Dios en el poder de Cristo y lograr la victoria sobre la tentación y el pecado, así como Cristo lo logró, porque Él fue nuestro modelo. Elena de White afirma también en El conflicto de los siglos, en la página 614, lo siguiente. Dice así: cuando Cristo sale del santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. En ese tiempo terrible, los justos deben vivir a la vista o en la vista de un Dios santo, sin un intercesor. Conflicto de los siglos, página 614. Y mis hermanos, quiero terminar con otra cita de los escritos de Elena de White. Ella en sus escritos nunca vincula la perfección del carácter cristiano con algo que ocurre desde el creyente, sino con lo que Dios hace por el creyente por medio de Cristo. Todos los que tratan de confiar y fabricar su propia justicia no pueden entender cómo se trata esto a través de Cristo. No es nuestra propia justicia humana, es la justicia de Cristo en nosotros. Pero Elena de White, bajo la divina inspiración, dijo que la perfección del carácter cristiano, siguiendo el modelo de Jesús, es la condición en la cual se deben encontrar, en la cual nos debemos hallar aquellos que recibiremos el sello de Dios antes del cierre del tiempo de la gracia, mis hermanos. Les leo lo que ella escribió en la página 607 del libro El conflicto de los siglos. Y con esto quiero terminar. Escuchemos lo que Elena de White escribió. Dice: el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede que muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, y eso está en el futuro, es el que viene en el futuro, el tiempo de angustia de Jacob, la gran tribulación. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Ahora, escuchen ahora lo que ella dice, lo que ella escribió, inspirada por Dios. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Fíjense cómo dice: ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, es decir, ahora mientras hay gracia, ahora mientras hay oportunidad, ahora mientras Cristo intercede y es abogado en el santuario celestial, ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Es decir, que ahora debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Está clarito. Sigue la cita, dice: nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en un pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en el cual hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja sobre él. Ahora escuchen cómo ella vuelve a repetir: el modelo es Cristo. Cristo no pecó ni de pensamiento. Satanás no tuvo nada en lo cual asirse sobre Cristo, porque dice que Cristo no tuvo ningún pecado del cual Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora miren lo que ella dice, y es para nosotros. Dice: esta es la condición, y está hablando de la condición de Cristo, la condición que Cristo tenía sin pecado. Dice: esta es la condición en la cual deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. En esta vida, escuchen cómo dice, y esta es la parte final, el párrafo final que quiero compartir. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Conflicto de los siglos, página 607. Sí, mis hermanos, que Dios me los bendiga y quiera Dios que podamos entender esta gran verdad
porque es una verdad vital para formar parte del pueblo remanente final de Dios, que ha de lograr en el poder de Dios, en el poder capacitador y habilitador de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, la victoria sobre la tentación y el pecado, para poder ser sellados durante ese tiempo y estar sin mancha ni arruga siguiendo al Cordero por donde quiera que va, pudiendo cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, que es el cántico de nuestra experiencia como 144,000, que seremos la última generación que vivirán en la historia de esta tierra, logrando la victoria sobre el enemigo de las almas, sobre nuestra tentación, sobre nuestros pecados, sobre el yo, crucificando el yo, y para poder decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, y con este texto los dejo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios me bendiga, y quiera Dios que podamos estar listos y preparados para el encuentro con nuestro Dios. Amén, amén y amén.